Hola, mi nombre es Juan Escobar y te doy la bienvenida a Presente Continuo. Bienvenidos a este primer episodio del podcast Presente Continuo. Como les conté en la bienvenida, en cada uno de estos encuentros voy a estar entrevistando a diferentes personas que considero que pueden agregarle valor a nuestra experiencia de vida con sus propias experiencias de vida. Hoy voy a estar conversando con una persona que admiro y que quiero mucho. Su nombre es Vanina López. Ella es profesora de yoga y meditación. Actualmente está viviendo al norte de la Argentina, en la provincia de San Luis, un lugar muy, muy, muy bonito que ya tuve el privilegio de conocer y de quedarme con ella en su casa. Vanina además es mamá, es emprendedora y creo que va a tener algunos mensajes muy lindos para compartir con nosotros, así que bienvenida Vani, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? Muy bien, muy Hermoso. bien. Hermoso esto que estás empezando a hacer, un orgullo, ser la primera, hermoso también poderte acompañar. Te admiro, sos una persona hermosa que transmite eh, cosas muy, muy bellas y siento que es un hermoso despertar para la gente, esta idea tuya del presente continuo. Creo que eh, a mí me emocionó algunas de las cosas que charlamos y bueno, y a la vez, como siento que va a ser de lo poquito que me contaste, creo que es súper, súper atrapante y hermoso. Qué linda que sos. Muchas, muchas gracias. Esperemos que así sea. Pero para no dar muchas vueltas, eh, comenzamos con las preguntas, ¿no? Que es lo que más me gusta. Vamos, dale. Bueno, entonces, Vani, ¿cómo descubriste la práctica del yoga? Y también contanos un poquito qué impacto tuvo en tu vida. Yo comencé a practicar yoga unos años antes de tener la Juana. Juana tiene 16, hará unos 20 años que practico yoga, 22 años, porque quería hacer alguna actividad y el gimnasio me aburría, el deporte no me gustaba, siempre fui una ojota, nada de eso me divertía. Entonces, bueno, empecé a practicar yoga y me empezó a encantar. Tuve distintos maestros y empecé a tomar clases. La verdad que cada una que me lo hace recordar fue muy, muy hermoso y bello. Y hasta que después de tener la Juana y muchos años, decidí hacer una formación de yoga y para mí, para aprender más, porque me atrapaba, leía libros, miraba y bueno, quería. Y bueno, y así fue que mis instructora de yoga, un profesor me dijo, si vos profesás lo que amás, ya sos profesora, entonces por eso digo, soy profesora de yoga. Y, y eso de la primera pregunta. La segunda que era, ¿Qué impacto crees que tuvo el yoga en tu vida? claro, bueno, y ves que me voy por las ramas porque el impacto es mi día a día. O sea, a mí me emociona cuando hablo de lo que es el yoga para mí, más allá de una postura, más allá de poderlo impartir desde lo que yo aprendí o desde lo que paso por mi cuerpo, porque somos constantes y permanentes aprendices por lo menos de yoga y creo que de la vida también. Impacta permanentemente. Ha hecho cambiar muchísimas cosas de mi día a día, de mi vida, de la forma de relacionarme, de la forma de entender y impacta fuerte, fuerte y muy, muy bello. Mm. Te escucho y voy pensando en algo que mencionabas, porque una de las primeras cosas que creo que se asocian al yoga son las posturas de yoga. Y creo que por lo que pude ir viendo, el yoga ha tenido como momentos de boom a lo largo de la historia. Y hay veces que puede ser hasta como considerado un momento de moda, pero más allá de las posturas, contanos qué es el yoga, qué estudiaste respecto a qué es el yoga y también
A ver cuál es la perspectiva única de Vanina respecto a qué es el yoga. Es que parece una trabalenguas de palabras, pero para mí el yoga es la vida. Yo creo que la idea, mi idea, también de lo que trato de llevar a la gente con la que conecto, le dé una práctica o a una meditación o pueda charlarle de algo de lo que pienso que es el yoga, yo creo que es vivir haciendo yoga. La vida es yoga porque yoga es unión y es la unión de lo que vos pensás, decís y sentís. Y si todo eso está en armonía, es como la manera de vivir feliz o por lo menos observándolo y viviéndolo y transitándolo de la manera que surge. Mi vida no ha sido perfecta, ni lo es, y cada día me suceden cosas y voy a ese rincón del yoga para buscarle el equilibrio a lo que sucede, el amor y poder tener la ecuanimidad de observar, detenerme. No, no es bloquear sentimientos ni emociones, sino observarlas porque surgen. El cerebro responde ante o sea, es una reacción ante una acción que te sucede, externa o interna. Pero ante todo eso, observarlo y observarme y poder recalcular y decir, bueno, y para conmigo, para con mi hija, que es mi gran maestra, para con mi mamá, para con los seres sintientes que conecto muy cercano. Así sea el papá de mi hija, que yo dejé de elegirlo como pareja, o la pareja que tengo actualmente, o una situación en lo que estoy emprendiendo hoy por hoy, que suceden y mucho, bueno, y así. O sea, es como decir, bueno, me detengo y veo, ¿no? Qué bien. Te escuchaba y también relacionaba esto que hablabas como de la alineación, ¿no? De lo que pensamos, sentimos y decimos. Y recordaba una de mis primeras clases de coaching cuando hablábamos de coherencia CEL, de la coherencia entre el cuerpo, la emoción y el lenguaje, y cómo la intervención en alguno de ellos también nos puede ayudar a equilibrar a otro, ¿no? Como cuando intervenimos en el cuerpo podemos ayudar a equilibrar las emociones o al revés, cuando podemos intervenir en nuestros pensamientos para diseñar la emoción que queremos sentir. Así que aún con todas las diferencias que pudieran llegar a haber entre una práctica y entre una filosofía y otra, encuentro también otra vez esta como unión, ¿no? De lo que hablas del yoga. Y también pensaba en lo que mencionabas respecto a paro y me voy a mi rincón a observarme. Creo que acá entra en juego y podríamos hablar un poco más sobre la meditación, sobre la práctica meditativa y por ahí también mencionar que un poco lo que decías, ¿no? Pero expandir un poco más la idea. No significa que sea un medio de escapismo de la realidad, ¿no? No es como un lugar para esconderse ni el yoga ni la meditación, ¿no? No, o sea, cuando justo encajaste todo con la meditación, el yoga, además de ser la postura, tu cuerpo, ese habitarlo, el yoga lo atravesás en tu mundo, que yo le llamo al mat, que es tu mundo, haciendo posturas que querés que tu ego llegue a un lugar o no, que querés poder más y por ahí no podés, que te duele algo y querés hacerlo, o si sos flexible o no sos flexible, etcétera. Todo es respirar y las situaciones es respirar. La vida, si no respiramos, nos morimos. Entonces, la práctica de la respiración que se concatena con la meditación, medites de la forma que medites, si vos te centrás en la respiración, podés hacer que tu cerebro esté más presente, porque aparecerte cosas, pensar, emociones, que te pica la nariz, que te va a aparecer todo el tiempo, pero pudiendo ir hacia la respiración,
podés entrar en esa meditación. Y así sea, meditar, yo lo ejerzo un montón caminando, conduciendo en el auto, en algún instante que vos estés con vos solo. Y a la vez, después poder llevarlo a la vida y tener un diálogo meditando sin irte a otro lado. Darte un beso con tu pareja que sea de esa forma. O acariciando a esa persona y estar en ese instante de lo que es eso. Entonces todo es yoga, todo es respirar y meditar si tratas. Lo que no quiere decir que viva así, o sea, es que lo entiendo, en muchos momentos lo trato de procesar y eso es lo que me ha cambiado. Y por ahí digo, bueno, estoy escuchando muchos audiolibros por todo lo que estoy haciendo hoy por hoy y no tengo por ahí tanto el tiempo físico en la mesa para sentarme con los libros, que sí lo hice mucho en la pandemia. Y, y bueno, y me lleva a eso, ¿no? A decir, es así, o sea, es de esta manera y es estar haciendo lo que estás haciendo, meditando la situación que sea. Pero bueno, la vida, el multitasking, o sea, estar activo, que sí fui esa otra persona. Hubo una Bani que se ocupaba de una empresa, llevaba adelante muchísimas cosas todas al mismo tiempo. Dejó de existir, o por lo menos es más consciente y vuelve al centro todas las veces que puede. Sí, la práctica diaria, ¿no? Y lo que mencionabas hoy de ser un constante aprendiz, básicamente. Y creo que acá aplica, creo yo, ¿no? Bastante bien el término Shoshin, que es del budismo zen y que implica tener mente de principiante, ¿no? Siempre, siempre, siempre estamos aprendiendo. Yo con cada persona que hablo, así mismo fue lo que dije en un momento, mi hija es mi gran maestra, yo a ella le digo, me enseñas todo el tiempo cosas. Y creo que hasta con una persona que uno se enoja, te enseña algo, no solo lo que esa persona hace, de lo que vos puedas reaccionar, sino en vos, qué esa persona te hizo enojar, qué hay en vos que no entendés, como darlo vuelta y ver cómo es la cosa. Sí, es así, es tal cual, o sea, yo del budismo hoy hice una formación muy, muy bella hace ya creo que 3 años y aprendí muchísimo. Y lo uno, o sea, el hinduismo y el budismo para mí son uno en muchísimas cosas. Si bien el hinduismo tiene más todas las deidades y toda esa parte que me parece interesante, pero me parece un poco la unión de lo que son en el budismo los paramitas y en el hinduismo los 8 pasos de Patanjali, en los que unimos los yamas y los niyamas. Bueno, son todas cuestiones filosóficas que al fin de cuentas es lo mismo que otras religiones. O sea, yo no tomo ni al budismo ni al hinduismo como una religión, sino como una filosofía de vida. No soy fan de Ganesha, o sea, sí admiro un montón de cuestiones de todo lo que el hinduismo proclama, pero bueno, en un punto con mi mamá charlo de la religión. Le digo, mamá, vamos a los pecados. Mi mamá es católica, yo fui a un colegio de monjas y siempre charlamos y por ahí, bueno, ella sigue siendo devota de una virgen, etcétera, y yo digo, está muy bien, pero levántate a la mañana y pensá un mandamiento y trata de llevarlo a la práctica. Amarte, amarte a vos, al prójimo, pero amate vos. Y bueno, y eso es meta, la bondad amorosa que uno pueda tener hacia uno. Y esa bondad amorosa, si vos la llevas hacia vos, eso lo vas a poder llevar hacia los demás. Y eso es práctica. O sea, tomar una práctica de yoga, meditar 10 minutos todos los días o 5, va a llevar a que tu vida cambie. Porque yo digo, mi Vanina López Yoga es una experiencia yoga. Porque uno, todo lo que a mí el yoga me dio, el budismo me dio y cómo lo llevo a mi vida en la práctica. Entonces, desde mi experiencia, desde ahí es que transmito. Y creo que es súper interesante no forzarte.
adoro un montón de profes de yoga que las sigo y demás, pero bueno, a mí no me encanta hacer Shirsasana, el paro de cabeza, porque me da impresión y me cuesta hacerlo, de hecho. Y a los alumnos que tengo se los cuento. Alguna vez tuve una presión en las cervicales y dije, no, no me voy a lastimar. O sea, me escucho mi cuerpo, darme vuelta. Por ahora no, vamos viendo, que sí, hago la vela, etcétera. Pero bueno, es como conectar con lo que uno siente que le hace bien, como la vida. Si uno va haciendo lo que le hace bien, creo que es por donde va. Me gusta esa manera de ver y de ir eligiendo también transitar la vida, ¿no? Porque cada uno creo que va eligiendo desde la mayor conciencia que pueda llegar a tener y ojalá siempre sea para el mayor bien, ¿no? De hecho, creo que vamos haciendo lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos y el conocimiento del que disponemos en el momento en el que estamos viviendo. Y creo que eso nos ayuda también a salirnos un poco del papel de jueces por nuestras acciones, lo que no quita salirnos de la responsabilidad, pero es otra vez una invitación al presente continuo, al ir viéndonos, reconociéndonos y observándonos, que es un poco la invitación que siento que podés hacer desde la práctica meditativa y también desde el yoga. Y qué importante lo que, para mí, lo que mencionás respecto a la conexión con el cuerpo, con la respiración, la diferencia que marca respirar con la pancita, de no estar con la panza apretada, ¿no? Que parece algo tan simple que en los bebés es algo tan natural, pero por lo menos hablo desde mi experiencia, qué distinto que se transita siendo consciente de no necesitar estar con la panza apretada y de que si la panza está apretada, probablemente hay algo que las emociones o que el cuerpo en conexión con las emociones nos está queriendo decir. Así que me gustaría también que puedas comentarme un poco a nivel como físico y emocional, cómo se interrelaciona, cuál es la conexión entre la meditación, el cerebro, el cuerpo, las emociones. Bien, las posturas de yoga, cada una de ellas, por ejemplo, Adho Mukha Svanasana, que es el perro que mira hacia abajo, tu corazón está por encima de tu cabeza. Y más allá de, traigo un ejemplo porque creo que es lo más fácil de poder interpretar. Para quienes practican o si no practican, buscan la postura, es como una postura de una carpa. La gente intenta extender las piernas y hay que extender más la columna y soltar más la cabeza. Si vos soltás más la cabeza, tu corazón se puede expandir más. Y en este caso sí, por ahí hay que intervenir la parte de lo que es el core para sostener la parte del lumbosacro, del abdomen y elevar los glúteos. Pero bueno, esta postura la gente que recién comienza a practicar la siente como fuerte, no la puede resistir y cuando ya estás practicando decís, por Dios, vamos a la carpa ya. O sea, estás haciendo decir, ya vayamos ya y descansemos ahí 10 respiraciones. Y cuando vos interpretas que en alguna postura estás de una manera que estás cómodo, es como que entendiste cómo se fue armando. Y en esto, como el cerebro va entendiendo de qué forma se hace, un día decís, ah, mirá, porque hasta por ahí practicándola solo y entendiste algo que antes no entendías. Esto a nivel consciente, pero a nivel subconsciente nos pasan un montón de cosas, porque esto de que tu corazón esté encima de tu cabeza late de distinta forma, a tu cerebro llega mayor irrigación sanguínea, y eso hace que inconscientemente tu cuerpo, tus emociones, todo lo que estamos charlando, tenga una acción, que puede ser en ese momento y que es acumulativa. O sea, la práctica de yoga no es, ah, voy a una clase y listo, ya está. Tenés que todos los días hacer un poquito algo. O 2 veces por semana decir, sí, tomo la rutina y la hago. Todo esto que uno puede
unir o no unir, podemos estar hablando de todas las posturas muchísimo tiempo, como la postura del niño, que después de hacer un perro que mira hacia abajo, puedes hacer balasana, que es la postura del niño, y hacer esa introspección con tu corazón. Está todo mental o sea, consciente o inconscientemente, está todo dentro de tu ser. Y va surgiendo que yo hoy por hoy con este diario y de acá, no sé, siempre digo, Juana, voy a tener 100 años y llego, que me encantaría, haciendo yoga. Y me dice, ay mamá, la otra vez me dice, ay, qué elástica que sos. Y yo voy a cumplir 50 en un año y pico. Entonces digo, bueno, soy lo que cada día siembro en mi ser y trato de practicar. Hoy un ejemplo re chiquito, fui a buscar un material, lo estaban subiendo al baúl de la camioneta y tardaba el muchacho que traía, eran como 8 bolsas de material, y me puse a hacer una postura de equilibrio, para adelante y para atrás, hacer el guerrero 3 y ahí estaba, y me iba para adelante, hacía, y me venía, y Juana me mira y decía, ay mamá, y bueno, o sea, busco el equilibrio en todo esto que trae una demora, y así estoy. Voy al banco, hago una cola y hago un arbolito chiquito sin que nadie me vea mucho. He hecho historias cortitas mostrándolo, y es eso. Estás ahí, el lío, la gente, todo el entorno nos pasa esto que vos decís, mentalmente, emocionalmente, corporalmente, y bueno, vos podés ir de vuelta para vos adentro y que lo otro sea algo que pasa y bueno, que hasta no lo voy a poder ni modificar. Juana se lastimó los otros días, se quemó un poquito apenas la pierna con un calefactor. Bueno, no sé, le di las cositas para ponerse, que yo sé que son las mejores del mundo, no importa, bueno. Y después la amo, tipo, después quise ir a vóley y le dije, te va a doler si te vas a... Y dicho y hecho, ayer vino. Y un ejemplo, ¿no? Le dije yo, si vos me dijiste, mamá, me dijiste que no fuera, no, le dije, yo te dije, si yo fuera vos, yo no iría, porque me cuidaría. Pero vos, que sos adolescente, si querés ir, anda. Y fue. Y vino más lastimada de lo que estaba. Bueno, lloró, la abracé. Pero en todo ese proceso sufro con ella, pero a la vez me abstraigo un poco de su sufrimiento. No sé, a veces siento como que soy cruel, pero yo en mi entendimiento le di un consejo, no lo aceptó y bueno, que procese su aprendizaje. Es un aprendizaje de ella, que ni siquiera es mío, por, tal vez como mamá, que podría haber dicho, no, no vas. Eh, Parece que haber revelado, haberse enojado, de haber sido igual. Bueno, anecdótico, pero digo, creo que la vida es eso, hasta con el ser sintiente que uno más puede proteger y querer cuidar. Porque también si fuera que le tuviera que pasar un accidente o algo que nadie quiere, tampoco lo podría evitar. O sea, uno no puede evitar lo que va a pasar. El sufrimiento aparece y tenés que ver cómo lo surfeás y cómo lo barrenás, lo transitas y lo atravesás para poder estar mejor. Creo que es como es el aprendizaje, ¿no? Mm. ¿Qué es para vos el sufrimiento? Y el sufrimiento, Juan, es constante y permanente. O sea, las personas estamos como permanentemente expuestas al sufrimiento. El punto es de qué forma uno puede observarlo, hacerse cargo, o poder observarlo, hacerse cargo, atravesarlo y que pase. Yo cuando tenía 13 años mi papá falleció y bueno, y fue la verdad que un sufrimiento muy grande. Lo sufrí muchos años, después me fui a estudiar y lo extrañaba y lo necesitaba y bueno, y el sufrimiento fue ese día, otros días, y si hoy te dijera quisiera que conociera a Juan o que lo hubiera conocido. Entonces, si vos te vas a esos recuerdos, el sufrimiento está todo el tiempo. El punto es uno de todo eso que hace para que no sea un sufrimiento. Entonces, si tengo que pensar en mi papá, pienso en las cosas bellas que transité con él. Y a Juana le cuento cosas re lindas de que hacíamos juntos, anécdotas, formas de decir cosas.
al punto de que cuando un poco empezó a crecer quiso ir al cementerio. Digo, ¿para qué querés ir al cementerio? Si ahí ya no hay nada. Bueno, fuimos un día. El sufrimiento es eso, o sea, es como involucrarte en algo que nos pasa permanentemente. Sufrimos por todo, porque tenés poca agua, porque no pudiste hacer tal cosa. Es permanente y constante, hasta lo estudié neurológicamente, nuestro cerebro nos trae todo el tiempo emociones negativas, todo el tiempo. Hay muchos libros que hablan de eso, de cómo uno puede transmutar todo eso, que todas nuestras hormonas, la serotonina, la dopamina, se pongan en conjunción para liberar lo que uno realmente es, porque todos tenemos un don, todos tenemos la capacidad de estar bien, de atravesar los sufrimientos y de ser felices. Solamente hay que buscar la forma y buscar lo que te conecte y tener esa disciplina y la conducta de hacerlo, porque no es mágico, es producto de, de la rutina, de la práctica, de la constancia, y eso es la meditación. Y si por ahí meditar te cuesta, es tener una agenda, de ponerte tal día, dos cosas, y hacerlo. Es como, hay gente que lo puede hacer yendo al gimnasio, y vas al gimnasio y estás haciendo lo que haces, no por ahí mirando la tele. Si estás en el gimnasio, o ponerte una música y escuchar la canción mientras haces el ejercicio. Y por ahí estás en el ejercicio y estás en la canción, pero no se te van los ojos con otra persona. Eso es lo que sucede. Uno va al gimnasio y hay una tele. Bueno, ni hablar de eso, yo no tengo tele hace rato, pero toda la información externa que nos invade nos saca de nuestro centro. Y ahí es donde sufrimos. Mm. Otra vez como mucha atención, ¿no? Al momento presente, a lo que ocurre a nuestro alrededor, que generalmente está muy por fuera de nuestra sensación de control. Y hablabas ahora del sufrimiento y también mencionabas lo que pasó con Juana, con el dolor que tenía. ¿Crees que podemos evitar el sufrimiento de las personas, inclusive de las personas que más amamos? No, no sé, no, yo puedo colaborar desde mi entendimiento, con una charla, con un abrazo, con acompañarlo, con lo que fuera, pero los procesos son personales. El proceso de aprendizaje es personal y es una elección. Yo creo que cuando uno tiene un diálogo con alguna persona y le dice y le dice y le explica, esa persona va a entender lo que quiere, va a escuchar lo que quiere, lo que en ese momento pueda, además de lo que quiera. Entonces creo que podemos ser amorosas compañías, muy amorosas compañías, pero con todos. A mí me pasa, tengo una perrita yo, si se escucha el ladrido estoy por agarrar. Eh, Podemos ser eso, hermosas, es de Juan en realidad esta perrita. Podemos ser hermosas compañías o amorosas compañías, pero siento que el despertar, el sanar, es personal. Y en este sanarme personalmente, o sea, nutrirme de lo que me hace bien, la elección de vida que hice y demás, lo llevo directamente a los seres sintientes más cercanos, que tal vez es mi mamá, mi hermana. Los más cercanos saben, y yo, o sea, saben de mis elecciones y demás, yo siento y veo que sufren por un montón de cosas, distintos seres, y si no hacen algo por ellos, por ellas o por los que fueren, no vas a dejar de sufrir. Entonces es como, bueno, como que uno es en el camino de otras personas compañía. Si
quisieras, porque también con un maestro budista que hice otra formación después de la que había hecho anterior, que la hice online, él te decía, te tenés que meter en una cueva, o sea, a estar vos en tu cueva y los demás, bueno, los demás no sos vos, vos sos vos y los demás son los otros. Entonces, no salvamos a nadie. Podemos ser un acompañante, podemos ser un guía, podemos ser de la forma que cada uno lo aprecie, pero no un motivador, o sea, te puede alguien inspirar, pero no podemos dejar de hacer sufrir a alguien, porque, porque es personal. Yo creo eso. Entiendo. Y ahora cuando hablabas de esos momentos, ¿no? En los que por ahí estamos viendo a alguna persona de nuestro entorno, probablemente alguna persona que amamos, que pueda estar muy metido en sus problemas o en sus dolores o en sus sufrimientos, y en esto que decías, ¿no? De intervenir o casi hasta en un lugar de insistir y de querer mostrarle o ayudarlo o hasta con esta intención de querer salvarlo, muchas veces simplemente desde, desde el insistir hablando, ¿no? Pero bueno, en coaching una de las cosas que también traemos es que uno dice lo que dice y el otro escucha lo que escucha. Y me parece acotado también traer a esto, porque creo que se relaciona. Hay un autor que se llama Echeverría, que mencionaban en una parte de su libro de ontología, que los individuos no solo actúan de una determinada manera porque no vean en sí otras posibilidades, sino porque no las ven como posible para ellos. Entonces, aunque para nosotros sea muy claro quizás lo que desde nuestra interpretación podría llegar a dar una solución, una resolución o una disolución, para el otro, si no lo puede ver, es un poco difícil. Sí creo que hay espacios de intervención, sí creo que podemos ir cambiando de posición y eligiendo traer a un observador que nos abra posibilidades, pero la elección también es personal para que eso suceda. Y Oh, al ir, perdón, sí, perdón. Sí, no, que te interrumpo un instante porque eso que vos decís, que lo entiendo como un condicionamiento mental y sin juicio, o sea, no yendo hacia si es bueno o malo, cada uno tiene un condicionamiento mental de qué está bien y qué está mal, qué es bueno y qué es malo, que si bien hay determinadas cuestiones que te pueden regir, para lo que es el sufrimiento o el entendimiento o lo que fuera, todo está condicionado mentalmente a las cosas que nos han atravesado y nos han pasado. Y en esto por ahí algo que yo hice en la búsqueda consciente o inconsciente de ser lo que hoy soy, yo hice un retiro chamánico en México, un intensivo chamánico, en el cual me convertí en chamana, que bueno, después había hecho ya la formación de yoga y elegí más eso, pero me encanta lo que el chamanismo, o sea, es muy similar, todo ya lo que dije anterior, las religiones, las culturas se unen, y yo desperté muchísimas cosas en ese intensivo. Entonces digo, el despertar de tu condicionamiento, de lo que te hace sufrir, es hacer distintas cosas, es ir probando, es ir viendo en dónde y tener una rutina y una práctica de eso. Mirá, esto es muy buenísimo. Dijeron, bueno, porque a la mañana, allá en México, yo ya había hecho por la formación de yoga, a la mañana saludamos al sol. La vaga se fue con el mat abajo del brazo. Dije, yo llevo mi mat, yo ya soy profe de yoga, imagínate. Y llegué con el mat y claro, la ignorancia también el aprendizaje, o sea, no desde lo malo la ignorancia, sino yo dije, bueno, yo traje el mat para... Ah, bueno, dijo la abuela chamana, dice, no importa, a las 6:15 tráelo si querés, pero después vemos. El saludo al sol allá lo hacen ni bien aparece el sol en el horizonte, de pie, y bueno, diciendo unas palabras, y ometeo, y qué sé yo,
nada, ningún movimiento de Surya Namaskar, ni A, ni B, ni C, ni nada, pero era un ritual de saludar al sol. Ningún movimiento tan corporal, sino más que nada todo espiritual y demás. Pero bueno, o sea, me río hoy porque fíjate vos, mi condicionamiento mental, que sabía que saludar al sol era Surya Namaskar. Y no, o sea, era otro ritual que era precioso, pero era otra cosa. Entonces es eso, estamos condicionados mentalmente a lo que aprendemos, o a la forma que nos criaron, o a la forma de lo que nos dieron. Y bueno, y así estamos. Por eso te interrumpí, pero porque me parece que tiene mucho que ver eso. Sin duda, sí, sí, sí. Ahora que lo compartís también puedo verlo y comprenderlo mejor. Y al ir escuchándote, se me vienen dos preguntas que te las voy a hacer juntas. Pensaba en esto de que fuiste experimentando diferentes cosas y el contraste que tiene todo esto que fuiste aprendiendo en los últimos años con la vida que tenía Vanina hace 16 años atrás, ¿no? Y por otro lado también mencionaste la pérdida de tu papá y traías a la conversación a la muerte. Entonces, también pensaba que entre todas estas experiencias, formaciones y aprendizajes que fuiste teniendo y en esta integración que escucho que vas intentando hacer de todo lo que fuiste aprendiendo y practicando, me vienen estas dos preguntas. Primero, ¿cómo crees, o mejor dicho, si crees que la práctica del yoga y de la meditación de alguna manera te influenciaron, te acompañaron o te ayudaron a tomar ciertas decisiones que te hicieron ir mudando un poco de vida, ¿no? De la Vanina que trabajaba en el ámbito empresarial, que tenía una formación universitaria, que hasta ahora no la mencionaste, y que tenía una vida bastante diferente, por lo que sé, a la que lleva ahora. Si algo de todo esto, de ir convirtiéndolo en un hábito, de incorporarlo y de integrarlo a tu vida, tuvo que ver con las decisiones de aquel entonces. Y por otro lado, con todas estas concepciones que fuiste teniendo y aprendiendo, y en relación a la muerte, ¿cómo ves hoy la muerte de todas estas diferentes culturas, la chamánica, la cristiana, la hinduista, la budista? ¿Qué cree, cómo ve hoy Vanina a la muerte? La primera, por eso digo yo que hay que practicar sin fin. Hay que meditar sin fin y hay que subirse al mat y hacer saludos al sol con la profe que te gusta, con YouTube, con lo que quieras. La práctica es la que te hace cambiar, la que te hace transmutar y entender la vida desde otra manera. O sea, mi decisión de dejar la ocupación anterior, que siempre la digo de esa manera, no fue la más, la decisión fue fantástica, no fue de la manera más fantástica que hubiera deseado, fue la que pude. No me juzgo, pero podría haberlo hecho de otra manera, pero bueno, me fui como pude. Tampoco creo que me fui lastimando a nadie, ni fue mi intención, pero bueno, era una sociedad que era tóxica, como muchas relaciones que tenemos toxicidad, bueno, ahí lo había. Y fueron grandes maestros que me ayudaron a este aprender. Maestros que por ahí ni siquiera eran profes de yoga, pero que por ahí veían la vida de otra manera. Entonces, como yo ya, mi manera de ver la vida era distinta o iba mutando, todo eso me fue ayudando. Sencillamente, o sea, la práctica de yoga creo que lo es. Otras cuestiones alternativas que he hecho, yo hice una formación también de chakras, que la hice en el medio, que hice la formación de yoga o anterior, no recuerdo, con una persona que no es profe de yoga, que hablaba divina, ella la sigo siguiendo, que hablaba hasta de piedras, de plantas, y también a mí los chakras me apasionan, todo lo que provoca en nuestro ser. Entonces digo que sí, te modifican y te llevan a ser o a encontrar esa elección de vida que te haga más feliz, porque yo lo atravesé. En los retiros que he dado, hemos hecho algunas cosas distintas a lo que no era una práctica de yoga, bastantes, porque hasta pintar un mandala, que yo no sé por qué,
los últimos 2 años que estuve en la oficina, llegaba a casa, preparaba la comida, la tenía Juana era chiquita, y yo me ponía a pintar mandalas, con una copa de vino, con un té, y pintaba, y ponía alguna frase. Y así, y solamente pintar un mandala, trataba siempre de terminarlo. Y lo hacía, y lo hacía, y lo hacía. Y creo que todas esas cosas inconscientes provocan algo a que conscientemente después busques lo que te va haciendo feliz. Yo estoy sintiendo que la vida que estoy llevando la estoy eligiendo. Estoy eligiendo tener esta vida. Yo creo que me queda la mitad de la vida, porque creo que voy a vivir 100 años, o sea, 50 más o menos tengo. Entonces estoy eligiendo lo que quiero hacer a la mañana cuando me levanto. Por ahí medito y tengo una clase a las 2 horas y me acuesto otro ratito. O por ahí me quedo leyendo. Trato de tener el hábito de leer o de buscar el formato de hacer cosas que me lleven a una rutina. Sin atosigarme, porque también si te atosigas, pero teniendo presente que el aprendizaje es continuo y que aprender cosas nuevas siempre te va a hacer mejor. Sigo tomando clases de yoga con otra profe porque también siento que eso te hace bien. Entonces, desde este lugar creo que sí, que la elección de este tipo de algo budista, algo hinduista, algo chamánico o lo que te conecte. Yo me metí 3 veces en un temazcal, te morís de calor y decís, ¿qué carajo hago acá adentro? ¿Por qué me metí acá? Me quiero morir, que alguien me saque. Y una fue en México y yo ahí pensé que me moría y 2 horas muriéndote de calor. O sea, bueno, y de algo me sirvió. En ese momento no me di cuenta, salí y dije, la mierda, qué calor, la pasé mal. Y hoy me tiento porque digo, sí, eso me hizo algo en mí transmutó la relación con mi mamá, con mi hermana, con mi hija. Es como que las cosas suceden, hay que confiar, hacerlas y confiar. Obviamente que siempre recomiendo estar con gente que sientas que está formada, que sientas que tiene que lo hace con vocación, porque cuando yo terminé la formación de yoga me dijo mi profesora ahora a empezar a practicar. No, le digo, no sé cuándo empezar a dar una clase, le digo, si total yo tampoco no lo uso como, no, para mí ni siquiera hoy por hoy, o sea, sí me ingresa dinero por esto, pero también me encanta dar desde el lugar de dar. Y hay que dar, o sea, tenés que empezar empezando, hacer haciendo, porque si no, nunca es el principio de nada. Si no arrancas, estás ahí en que, y de alguna manera hay que empezar. Y bueno, eso creo que responde un poco, ¿no? Casi como que el momento perfecto y también sería medio que Dejátelo, hoy, ¿no? ¿eh? ¿Qué? Que casi como que el momento perfecto pareciera ser como que no existe, digamos, con esto de empezar, de lanzarse, y uno puede ir creando un poco las diferentes condiciones que creen que pueden ayudar, pero el momento como tal, en su concepción perfecta, no sé si existe, y ahí también hay una invitación a la hora, a ese segundo de coraje. A veces es solamente un segundo de coraje para hacer lo que hay que hacer. Sí, ¿sabes qué, Juan? Siento que descubras lo que te emociona hacer, lo que te da felicidad, lo que te mariposas en la panza, tu piel, que serían tus nadis, todos así como piel de gallina. Yo por ahí vengo de un día, ahora de tarde no estoy dando clase, pero yo por ahí he venido de días, llegaba el momento de que me sentaba en el mat, abría la compu, venía alguien y ¡clac! La vida me sonreía. O sea, yo ya me sentía como que era otra. Mi mamá en la pandemia vivió con nosotras, pues desde los 18 que no había vivido con mi mamá, más que algunas vacaciones, casi un embarazo, 8 meses y medio.
Y entonces, bueno, fue difícil porque la fui a buscar porque estaba muy triste y muy, muy, muy mal. A quien no nos atravesó la pandemia, pero bueno, yo la verdad que la pasé bien porque descubrí también que podía estudiar más y bueno, no la sufrí tanto, ya estaba en este mundo. Y, y mi mamá me decía, por ahí, imagínate, convivencia, tres mujeres, la perra, una cosa. Y entonces decía mi mamá, oh, te vas a dar la clase de yoga y sos otra. Literal. O sea, yo llegaba, o sea, salía de la cocina y me iba a la parte donde daba la práctica y era esa persona que elijo ser, que hoy por hoy con mi mamá, después de todo eso, y muchas cosas, la relación sigue cambiando y sigue cambiando y sigue cambiando. Y es el proceso ese de ayer anoche justamente tuvimos una charla y le decía, siempre vamos a tener algo para sanar, mamá, yo también. Y creo que es constante, o sea, es constante el aprendizaje y el ir sanando en uno. Y si querés, digo lo de la muerte, porque creo que puede ir concatenado, pero decime si querés alguna pregunta, Sí, si sí, la, sin la dudas. muerte. Es que hablabas de cambio constante, de proceso, y qué es todo eso si no es la impermanencia misma, ¿no? Y que de alguna manera la vida, al menos en el tránsito como físico que tenemos en el mundo, también es impermanencia y es ahí donde entra también la muerte. Así que sí, te doy pie a que puedas responder la segunda pregunta de hace un rato. Bueno, lo de la muerte, eh, mira, para mí la muerte es un momento de la vida que hasta ahora no conozco a nadie que haya sido eterno y creo que es algo que muchos profesores, libros, cosas que he leído, es de esa manera. Y en un montón de oportunidades y días, y si lo digo a Juana, me despierto, digo, ¿y si mañana me muero? ¿Qué hago ahora? Listo, todo lo que pueda. O sea, me despierto y digo, o no sé, estoy haciendo algo, no me sale bueno, pero si mañana me muero, lo que no quiere decir que sea algo insano, irme a, no sé, a estrolarme contra, no sé, tomar alcohol, drogarme, no, pero digo, ¿de qué manera? Si mañana me muero, pues uno piensa, si mañana me muero, ¿qué hago? No sé, hay gente que tiene pensamientos, pero yo, no sé, busco en mi ser, en mi cerebro, buscar la forma de ser lo más feliz que pueda en este instante, en el que sigue, en el que sigue, en el que sigue. El presente continuo. O sea, a Juan le digo a veces, un día me voy a morir yo vos, porque no somos felices si estamos discutiendo por algo o si hay algo que no nos gusta. Y es una frase mía. Entonces creo que mi relación con la muerte, la verdad, es bastante fría, si querés llamarlo de alguna manera, porque alguna gente dice, ah, morirnos nos vamos a morir todos un día, y lo hermoso que uno tiene que rescatar es tratar de vivir los momentos que vive bien y felices, o de la mejor manera que podés y feliz. No voy a negar que cuando murió mi papá sufrí mucho y que el proceso depende del ser sintiente que te falte, ni hablar si es un hijo, ni hablar, o sea, etcétera, un primo que a Juana le pasó, que hasta yo en ese instante, cuando entendí, porque ella me dijo, después de 6 meses que había fallecido su primo, que era fue hace 2 o 3 años, 2 años, me dijo, ¿vos no entendés, mamá, lo que yo estoy sufriendo? Y yo le dije, sí, le digo, a mí se murió mi papá cuando yo tenía 13 años y era medio tu edad. Y hoy por hoy, que en ese momento tuvimos una charla larga, me doy cuenta que creo que ella sufrió más que yo por su primo, porque era un par, tenía su misma edad. Entonces también tal vez es sentir que aunque tengas esa edad también te podés morir. Que se te muera un papá, un abuelo, es lo normal. Ahora que se muera un ser cercano de tu misma edad, es lo que le empieza a pasar a la gente mayor, cuando se empieza a morir un amigo, el otro amigo, se están muriendo todos. Y creo que la clave está en que uno pueda no pensar en la muerte, sino llegar a la muerte de la mejor manera. Y a Juana le digo, cuando me muera, no llores, haceme una fiesta.
O sea, crémame y revoleame por ahí y pones la música que más me guste y abrazame y decime, mami, ya está, te moriste. Y creyendo en lo que el budismo de la rama que más me gusta, que son los Theravadas, digo, listo, voy a renacer en otro mejor ser sintiente. Ojalá que así sea. Entonces, creo que es como nuevamente condicionamientos de las cosas que nos han dado de la muerte y tenerle miedo a la muerte. Yo no le tengo miedo a la muerte. Cuando, o sea, no sé, es una reacción seguramente natural, si te está pasando algo, reaccionar ante un ahogo o algo de, ¿no? De estar al punto de la muerte. Pero en sí, no estoy pensando en muerte ni le tengo miedo a la muerte. Y esto lo atravesé también cuando volví a conducir y que salgo a la ruta en la mudanza desde Buenos Aires hasta acá. Fueron muchas semanas que yo fui, vine como 4 veces manejando sola, lo hacía frenando 1 o 2 veces a hacer pis, comía manzanas en el camino y viajaba bárbara. Y yo decía, si uno se me va a venir encima, se me va a venir encima igual. Entonces manejo con recta, sin nada, celular mudo, sí conectado el Bluetooth por si alguien me llamaba, pero manejaba manejando, tratando de estar presente en el manejo y escuchando una música, un audiolibro, un podcast, algo que me conectara, que me hiciera pasarla bien, pero no pensaba ni en llegar cuando llegara. O sea, no frenaba no por llegar rápido, sino porque por transitar el viaje en esa conexión. Y creo que es un entendimiento. En el chamanismo es re fuerte porque, por ejemplo, de las cosas que aprendí, se entierran con la cabeza afuera algunos por mucho tiempo. O sea, capaz que 2 días están enterrados y ahí no sé por qué hacen esa experiencia. Obviamente yo esa experiencia no la hice. Y bueno, es una forma también de entenderlos. Ellos tienen el san la muerte y bueno, yo amo la película de Coco, que puedan creer esto de que esos seres están ahí. Y yo por eso también con Juana, con mi mamá, cuando mi papá faltó, también, o sea, lo recordábamos comiendo ñoquis, que es lo que a él más le gustaba y recordábamos esas cosas, o sea, recordar cosas que te hacen feliz. A Juana le contaba cuando viajábamos, las cosas que me enseñaba, etcétera. O sea, digo, creo que nos va a llegar a todos y si la pasamos y la vivimos de la mejor manera, creo que será lo mejor. Yo siento eso. O sea, vamos a morir igual. Y si por lo menos mientras vivimos estamos felices. Qué lindo, qué lindo. Es como una invitación a reinterpretar las creencias o las concepciones que teníamos de la muerte sin ir hacia ese extremo, que nada tiene que ver con el budismo, pero sin ir a ese extremo como de negación o de positivismo tóxico, porque probablemente, y creo que con mucha seguridad, podría decir que cuando se muere alguna persona que amamos, sin dudas que vamos a sentir dolor y desde mi lugar siento que no sirve de mucho querer, al menos en primera instancia, como querer espiritualizar el dolor que duela, que pase por el cuerpo y que cumpla su proceso, duelar lo que tengamos que duelar, y luego sí tenemos la posibilidad de darle un sentido que a nosotros nos abre una posibilidad en la que no nos quedemos encerrados en la cueva del sufrimiento. Y claro, en el mientras tanto, ir transitando la vida, como para ir haciendo lo que decías, ¿no? Lo mejor posible para sentirnos lo más felices posible, el ir eligiendo día a día cómo queremos vivir la vida que queremos vivir. Sí, y en esto que decías de cuando alguien se va de este plano, creo que lo que nos sucede, que por eso lo del positivismo tóxico, yo en muchos momentos he escuchado cosas, en el budismo lo vimos mucho, es el apego.
El problema del sufrimiento es el apego a querer controlar o a querer tener a un ser que ya en este plano hizo lo que tenía que hacer y cumplió un ciclo. Y bueno, sentirlo como que desde la religión que creas, que está en otro plano y que desde ahí te puede acompañar. Mi creencia fue mucho tiempo así, porque yo iba a un colegio de monjas, entonces yo decía, mi papá me acompaña, y realmente yo, que a Juana te lo comparto, yo siento que mi papá está conmigo. Capaz que creyendo hoy por hoy en el budismo, se reencarnó en una persona cercana a mí. No lo sé, pero sí siento, o sea, la presencia del acompañamiento, desde el lugar que sea o en alguna situación de algo que me pasa. Creo que es también abrir la percepción a poder sensibilizarse a que si todo eso que sucedió con esa persona sucedió, por algo y para algo sucedió. Y soltar. O sea, no desde el positivismo tóxico, sino aprender y soltar para crecer y estar mejor, porque si no, estamos en una poza de lodo, ahí dando vueltas y sin poder salir. Y qué mejor si estamos ahí, nos convertimos en una flor de loto y tratamos de ser hermosos y la hermosura que tengas no pasa por la belleza física, sino por la belleza interior que puedas irradiar y emanar, lo que puedas transmitir y dar desde tu corazón. Escucho y es hermoso, y cuando uno puede ir integrándolo de a poco, con práctica, con constancia, con conciencia, sí que la manera de mirar la vida y de transitarla puede ser un poco más livianita y menos apretada, pero no está como muy librado al azar, ¿no? Tiene que ser casi una decisión el elegir verlo y vivirlo de esa manera. Y aún con todo esto que mencionás, que creo que transforma nuestro transitar de una manera mucho más fluida, pensaba, ¿Vanina tiene miedos? ¿A qué le teme Vanina? Y bueno, ves, yo creo que muchos de los miedos los perdí en el intensivo chamánico. Si bien con el yoga yo sé de qué formas y qué posturas te sacan el miedo, no voy a decir que no tengo miedo a nada. La verdad que, porque es una locura, pero me estaría contradiciendo de un montón de cosas si te dijera que tengo miedo. No, la realidad es que si te tuviera que decir hoy en este instante de que tengo miedo, no estaría encontrando algo que me dé miedo, porque hasta pensando que, por ejemplo, que si los ahorros que tengo no los tuviera, ¿qué haría? Si no tuviera dinero como para sobrevivir, ¿qué haría? Que esas son de las cosas que nos dan miedo. Te diría que tengo recursos para poder, tipo, no económicos, sino recursos como para poder, como el ave fénix, volver a hacer cosas que tal vez no elija o sí, o desde lo que hago, generar dinero o generar recursos para que ni siquiera plata, sino que por ahí podés hacer una huerta en el fondo de tu casa. Por ejemplo, si fuera ese uno de los miedos. Miedo a la soledad tampoco tengo, porque después de que me separé del papá de Juana, estuve mucho tiempo sola, lloré mucho, sufrí y aprendí a vivir conmigo y a estar sola y a abrazarme sola y a cuidarme y a darme lo mejor para mí. Entonces, ¿qué es lo que le digo a Juana? O sea, yo a Juana le digo, vos te vas con tu papá y yo te extraño, pero no es que me muero porque te vengas ya de vuelta a estar conmigo. Yo disfruto de estar sin vos, porque cuando estoy con vos trato de darte lo mejor. Y creo que es como la que va, ¿no? Tratar de hacer lo mejor que uno puede con lo que tiene. No te puedo decir a qué le tengo miedo, Juan. Ni siquiera, mira, ayer fui al lote y había una víbora. Y la perra estaba al lado de la víbora
Y yo miro así, digo, Nina, vení para acá que hay una víbora, así era, tengo la foto, pues te la paso. Y Nina viene y la miro, la víbora estaba quieta, la habían matado, se ve la gente que estuvo trabajando, y no me asusté de la víbora, ¿me entendés? Yo le tenía pánico a los sapos y en México lo perdí. O sea, yo me cruzo con un sapo, le hago taca, taca, taca con los pies, no lo voy a agarrar y le voy a dar un beso, pero el sapo se va y yo no tengo miedo. Por ahí uno, no sé, yo tenía miedo al miedo. Yo cuando era chiquita decía a mi mamá, ¿a qué tenés miedo? Al miedo. ¿Pero cómo al miedo? Y sí, el miedo me da miedo, le decía yo. Te digo que no sé, ni siquiera por ahí la oscuridad, porque creo que en la oscuridad uno se tiene que encontrar con uno mismo y ver cómo puede andar en esa oscuridad. Y eso también lo aprendí en México. Tus sombras y todo lo que uno tiene, que de oscuro digo, tiene que saber estar con esa oscuridad. Entonces, obvio que, qué sé yo, nadie quiere que le roben, que, no sé, las cuestiones por ahí que pueden dar miedo, la inseguridad, pero ¿sabes qué? No pienso. La meditación me ayuda a no pensar en lo que podría pasar si no está pasando. Hay mucha inseguridad. Yo viví en Buenos Aires desde los 18 hasta hace un año y unos meses. O sea, te diría, de 18 tengo 48, sácate la cuenta. Y la verdad es que mi mamá me decía, guarda. Y esto también lo fui adquiriendo. Tené cuidado. Si me va a pasar algo, me va a pasar. Cuando explotó la AMIA, yo pasé a 3 cuadras de la AMIA. Y yo sentí una explosión y yo iba a la facultad y seguía a la vuelta, me enteré que había explotado la AMIA. Entonces, creo que es poder ver la realidad tal cual es. Y ahí decir, ¿a qué le tenés miedo? ¿A qué? A que me enferme. Y si me voy a enfermar, me voy a enfermar. Hasta que no me enferme, ¿para qué? No, no sé, no te puedo dar esa respuesta. Y actuar en consecuencia, ¿no? Con esto que decís, si pasa, si me enfermo, si pasa, pasa. Y bueno, a veces tenemos un problema que se puede solucionar con una acción. Entonces, quizás podemos reinterpretar eso y ver que en realidad no tenemos un problema, sino que tenemos una tarea pendiente. Y entonces, si también lo aplico, ¿no? Esto que decís, si nos enfermamos, ¿y qué hacemos ahora? Porque no pudimos controlar quizás que el bichito se nos meta, pero ¿qué está dentro de nuestras posibilidades hacer para ayudarnos a nosotros mismos? Me gusta mucho ir escuchando todas tus experiencias, porque además son como muy plurales y diversas en cuanto a los diferentes como tópicos y aspectos y cosas que fuiste experimentando para integrarlas a tu propia vida. Entiendo que en la búsqueda de un mayor bienestar, de una más amplia plenitud, y celebro esa búsqueda permanente a la que también estamos todos llamados. Sé que en un rato tenés que ir a buscarla a Juani, así que como para ir cerrando un poco, quiero hacerte dos o tres preguntitas más, cortitas, y así ya vamos terminando este encuentro. Pensaba en un futuro, ¿no? ¿Qué lugar puede llegar a tener el yoga en la sociedad? ¿De qué manera crees que puede impactarnos positivamente? Yo creo que sea una moda para mí es fantástico, me parece hermoso, desde el lugar que creo que si la gente lo cree como moda, lo va a hacer, lo va a adoptar y el beneficio le va a llegar, consciente o inconscientemente, pero le va a llegar. Entonces me parece extraordinario. Yo practico Hatha Yoga y a veces hago algunas prácticas en mi persona y a veces las llevo a algunas clases un poquito más fuertes. Me gustan todos, o sea, admiro y acepto todas las clases de yoga que hay. El Hatha es como la madre, padre es el centro, de ahí nace todo. El Kundalini es hermoso, los chakras es algo que une a todo tu cuerpo y en todas las prácticas hacen esa conexión y esa armonía en todo el ser. Para mí, desde mi entendimiento, creo que
hay que hacer una práctica de yoga que sea del estilo que a vos te resuene, ¿sí? Hatha, Kundalini, Ashtanga, que son los distintos tipos de yoga. Meditaciones. Creo que la clave es hacerla de 1 hora, 40 minutos, pero descubrí con muchas personas que hacer media hora, 15 minutos les hace bien. Incluso me incluyo, porque hay veces que no tengo el tiempo para hacer 1 hora y hay días que hago 2 días, 3 de 1 hora y hago media hora, algunas posturas y está bien desde mi entendimiento. Creo que va, o sea, es y va a ser cada vez que vaya evolucionando más esta sociedad, no es lo mismo lo que sucede, yo nunca fui a la India, pero no es lo mismo lo que sucede acá, o sea, en Oriente, Occidente, eso es otro mundo. Yo de lo poco que sé, si Dios quiere, ahora voy a hacer un retiro con un yogi hinduista que viene acá a Argentina. Tengo ganas de ir a la India, pero iré en unos años. Pero bueno, creo que la conexión es esa, ¿no? Que vayas a la madre de lo que es el yoga. Hay distintas profes de las que yo conozco y profesores imparten una clase guiada con lo que corresponde para lo que es el yoga, porque hay muchas cosas que son medias que salen de lo que es el yoga. El yoga es yoga, o sea, la práctica de yoga arriba del mat, saludos al sol y distintas asanas guiadas para lo que querramos armar, es la que va. O sea, es para mí lo que debe hacerse. Después de ahí, si quien quiere hacer otras actividades que no sea yoga, que esto que te dije recién, un temazcal, no tiene nada que ver con el yoga, pero hay mucha gente que hace 1, 2, 3 veces temazcales y les hace muy bien. Y hay un montón de otras actividades que no son por ahí prácticas corporales, o sí. Pero bueno, para mí el yoga no es una actividad física, sino que es una actividad física, mental, emocional, porque une lo que pensás, lo que decís y lo que sentís, más actuar con vos y desde tu ser hacia todos los seres sintientes, o ya sea personas, la naturaleza, el comportamiento y el mayor bien, ¿no? Porque yo por ahí escucho a mi hija, o la gente habla mal de la gente miente, bueno, todas esos paramitas, llamas ni llamas, pecados capitales o mandamientos, y de las otras religiones, perdón, pero para no expandirme en todo, pero digo, es una elección de vida vivir deseándole el bien a los demás y tratando de estar en armonía uno con uno y de ahí para con todos. Pero hay que estar bien con uno. O sea, yo creo que la práctica es esto, ¿no? Tener tu calma y tu paz, buscar tu centro, tu lugar, tu luz, tu sombra, tu oscuridad y desde ahí ir renaciendo cada día, como el ave fénix. Y como es adentro es afuera, ¿no? Total. Y bueno, ves, Ometeo, eso en México lo dicen, como es arriba es abajo, como es a la derecha como a la izquierda, y como es hacia adelante y hacia detrás, y porque Ometeo es todo, todos, Ometeo, es así, y todo se une, todas. El punto es que para mí las instituciones y algunas instituciones budistas y algunas instituciones o, no, o personas budistas, hinduistas, católicos, demás, tergiversan digamos, la filosofía que trae. Por eso yo, esto que te decía recién, me gusta este tipo de budismo, me gusta el hinduismo, del hinduismo esto, pero creo que es buscarle lo mejor que vos puedas con lo que tenés. Lo que no quiere decir que lo mío sea lo perfecto o sea, yo lo transito y lo vivo y les cuento desde mi experiencia lo que a mí me dio. Y creo que es eso, ¿no?
Yo medité sin parar en la pandemia desde las 6:25 minutos con una sola persona, a veces éramos más, un neurólogo, que aparte un amigo de mi corazón, y fue increíble. Ahí fue cuando yo empecé realmente a meditar, porque yo había hecho la formación y en mi instrucción de yoga no le daban tanto hincapié a la meditación. Se ha ido metiendo en este último tiempo, siento yo, ¿no? Capaz que porque yo lo estoy viviendo más, veo que es así. Pero bueno, es parte del crecer y evolucionar, del aprender. Es así. Mm. Pregunta cerrada, Vani. ¿Sos feliz? Sí. Qué lindo, qué lindo. Y contame brevemente, ¿qué le da sentido a tu vida? Eh, hacer lo que me gusta, poder vivir de lo que me gusta, saber que en los años que me fui formando, que fui aprendiendo, puedo dar algo que a otros puede ayudarlos, acompañarlos, que puede despertar en otros la forma de vivir y de hacer. Em, Cuando me una alumna de las online, me quedaron varias de Buenos Aires, me dicen, Vani, encontré un lugar para hacer yoga presencial, porque son más personas que quieren presencial, yo digo, qué alegría. Y me pone muy feliz porque por más que sea una alumna menos que voy a tener, por algún motivo seguimos en contacto, alguna charla, alguna meditación que me pidan, lo que fuera, y sigo en contacto. Y me da alegría que puedan tener otros profes y aprender de otra manera. ¿Me entendés? Es como que siento que todo es dar. Y algo que me pasa, que tal vez ha sido proceso de la vida o que también lo tenía adentro, que fui despertándolo, cuando en la empresa que estaba fui creciendo, bueno, estaba manejando personal, entre otras cosas, cuando una persona me decía, Vani, voy a renunciar. Ay, ¿qué pasó? Decía yo. No, porque encontré otro trabajo, porque voy a hacer tal cosa. Y yo me decía, bueno, lo lamento, lo pará, ahorrate el speech. Qué alegría me da que te vayas a hacer otra cosa. No le cuentes a nadie que te estoy diciendo esto, porque quedó re mal como jefa y qué sé yo. Pero sé feliz, después contame cómo te va. Digo, y la gente se queda así, como diciendo, ¿qué le pasa a esta? O sea, realmente me daba alegría si realmente la decisión era por un mejor bien, por más que fuera una persona para mí revalorable y que me era súper importante, sí me daba mucha felicidad porque iba en busca de su felicidad o de hacer algo que iba a ser distinto. Y cuando me dijiste sos feliz y te dije sí, sí, o sea, yo voy buscando lo que me hace feliz. ¿Tengo momentos tristes? Sí, porque me pasan cosas, voy a la obra y me pasan cosas y no me gustan y me voy y digo, bueno, ya pasó y me pasaron y me siguen pasando cosas y que la felicidad no es el instante absoluto y permanente, es una impermanencia, es una búsqueda de ver si esto me llena de toda esa energía y qué puedo hacer con esto. Lo sacudo y ¡fla! Que se vaya para otro lado, porque la verdad que para qué me lo voy a quedar acá si no voy a poder hacer nada con eso o ver cuando lo agarro y lo puedo acomodar. Hermoso, hermoso, hermoso. Para terminar, Vani, si pudieras decirle algo a la Vani de los 30 años, ¿le dirías algo? Ay, a los 30 todavía no tenía ni a Juana yo. Eh, sí, esa Vani quería de todo y muchas de las cosas que querían eran materiales y la verdad es que por ahí no es. O sea, esa Vani quería tener una casa, quería tener esto, tener cosas, cosas. Y, y sí, le diría, la vida pasa por otro lado, Vani. O sea, hay
muchos momentos, mucha vida que puede ser mucho más bella sin tanto eso. No me niego y no me quejo de esa Bani, porque esa Bani fue la que llegó a ser esta Bani. Pero, pero sí creo que en la rueda de la vida estamos como en búsqueda de una zanahoria que queremos atrapar y en búsqueda de llegar a dónde. Tengo esto y quiero más esto y quiero esto y quiero más, quiero más, quiero más. Y ese más no te completa. O sea, a veces la búsqueda de cosas materiales o de prestigio o de títulos o de lo que estés buscando en abundancia, no sé si es lo que te va a colmar para con la vida cotidiana o el día cotidiano. Hoy, por ejemplo, Juana me dijo, vamos a hacer que no agarramos el teléfono, me acompañó a hacer unas cosas y me dijo que no agarramos el teléfono, nada y charlamos. Bueno, le dije yo, una fuerza, porque tenía 10.000 mensajes para responder. Le dije, listo, boca abajo los dos teléfonos, música y charlando. Y está bueno. O sea, yo en estos años que desde que dejé la ocupación anterior, ahora yo vivo de otra forma con mi hija, por ejemplo. Y es precioso. Y no necesitamos tanto. Pero bueno, es por ahí entender eso. Sí nos damos gustos y placeres de cosas que por a ella le gustan, que digo, bueno, vamos, pero creo que a veces como que no digo que no hacer un viaje es hermoso, no subirse a un avión, o sea, hacer cosas para tener y poder disfrutar, pero ir y disfrutar, ir y vivir y que no sea una foto de una selfie o de un paisaje de la playa, que sea la playa y no estés vos en esa playa, en los pies en esa arena y esa ola que va y viene y que la sentís que va y viene. Entonces creo que a eso es a lo que me refiero, que por ahí es vivir más que, que contarlo en las redes sociales, que estar pensando a ver qué hace, qué dice el otro. A mí realmente lo que dicen los otros me importa muy poco. O sea, ya hace mucho tiempo yo me dejé las canas y no podía dejarme crecer medio centímetro de canas, ni un cuarto. Nada, yo me decía, y tengo canas desde los 20 creo, y esa Vani no está más. Entonces creo que es también, ¿no? La aceptación de uno como es, de que vamos a envejecer, sí, es lo normal, es como lo que la vida trae, es así. La experiencia de ir sintiendo y viviendo, ¿no? En el momento presente, abrirnos al disfrute y ir incorporando cada vez que podamos esta cuestión de que venimos a experimentar, ¿no? Así que bienvenida a la experiencia de la vida. Gracias, Vani, gracias por tu tiempo, por tu amor. La verdad es que sabes que te quiero un montón, te extraño mucho. Espero que nos volvamos a encontrar pronto, ya sea en algunas vacaciones que te tomes para Europa o cuando vuelva para Argentina, porque sí o sí quiero conocer los domos que estás construyendo. Así que un placer tenerte acompañándome en esta nueva iniciativa que hice siguiendo un poco, escuchando lo que me decía el corazón, el alma y mis ganas, conectando con un propósito interno, con uno externo que me lleva a estar ahora grabando esto con vos, sintiendo que podemos compartir nuestros aprendizajes y que desde ese lugar también podemos abrir posibilidades a otras personas. Así que gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias a vos, Juan Hermoso, te adoro y te adoro. De verdad que te adoro con todo mi corazón, me encanta cómo creás este espacio que creaste, es precioso el nombre, presente continuo.
Gracias por invitarme, te abrazo con todo mi corazón, gracias por ser la primera, un orgullo, de vuelta, me emocionás. Gracias, gracias, gracias. Creo que todos somos un poco viajeros y peregrinos en la vida y a veces nos cruzamos y es lindo ir conectando con diferentes personas que nos abren posibilidades, que nos tocan el corazón, que nos hacen ver algo que por ahí no estábamos viendo. Y me propuso un poco como ir tejiendo alguna de esas experiencias de vida. Así que gracias a vos, Vani, gracias a quien esté escuchando del otro lado. Como dije en la presentación del inicio de este podcast, compartimos nuestras historias, conectamos con nuestra humanidad común, aprendemos de las experiencias de los demás y nos vamos enriqueciendo mutuamente. Yo creo que si jugamos un juego más grande, podemos hacer que la humanidad crea en la humanidad. Y para cerrar este episodio, comparto algo que es eh, como una suerte de automantra, y es que somos aprendices de nosotros mismos y maestros con nosotros mismos. Al fin y al cabo, todo es una conversación, así que sigamos respirando. Muchas gracias y hasta el próximo encuentro.